¿Y qué te ayudó a regular esos niveles de glucosa? Pues empecé con el ayuno. ¿Qué dijo tu endocrino del ayuno? A ver. Cuando llegué a mi endocrino con el ayuno, me dijo que horrible, que eso era lo peor que podía hacer, que mi azúcar iba a estar muchísimo peor, que iba a tener muchas complicaciones, que no lo iba a poder controlar. Y yo enseñándole gráficas, diciéndole, "Mm, cuando hago ayuno estoy súper lineal, a la que no hago ayuno estoy todo el día como una peonza, así, literalmente así. Tengo un estado que creo que la gente debería poder ser capaz de hablar de ello, y es un estado de no aceptación, de decir, ¿por qué me tengo que pinchar 15 veces al día, seguir Ya. estando tan mal, que me duela todo, encontrándome fatal? Pues no me pincho. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Me desmayaba ahí durmiendo. Algunas veces me quedaba en la cama y súper bien, porque dentro de lo malo, mm, ¿Estabas en un lugar estable? mi físico Ujú. no peligraba, pero a veces me desmayaba una vez llegaba al baño. Casi siempre sucedía a las 3 de la mañana, Ya. cosa que coincidía entre Ujú. el bajón de azúcar fisiológico, entre el estado REM, en la fase de Ujú. sueño, y ya todo el día de parar. ¿Qué crees que pudo haber desencadenado el inicio de tu enfermedad? ¿Y qué pasó en ese momento cuando te negaste a pincharte? Pues que la cosa iba de mal en peor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de MSN Podcast, Medical Sport Nutrition, un espacio para hablar de medicina, nutrición y deporte. Hoy tengo una invitada bastante especial, quien nos va a hablar sobre diabetes mellitus tipo 1, porque es paciente diabética. Así que nos va a hablar no solo desde el conocimiento, sino también desde su experiencia como paciente en esta área. Bienvenida, Marta, a Gracias, este tu Ariana. espacio. A ver, bonita, quiero comenzar preguntando lo que siempre hago con todos mis invitados es cómo y por qué haces lo que haces hoy día. Vale, bueno, yo me dedico a la terapia holística. Empecé por el tema deportivo, estudiando los grados para llegar a la uni, y después, entre medias, llegué al punto de nutrición. Vale. Llegué allí porque con 9 años me diagnostican a mí diabetes tipo 1. Fue como muy chocante porque todos mis hábitos eran súper saludables, no me gustaban las Coca-Colas, Fantas, los dulces, las gominolas, hacía muchísimo deporte, entonces fue como, Ya va, como, ¿por qué a mí? sí. Y a raíz de eso, bueno, empiezo pues el tratamiento con los doctores, hago todo lo que me dicen a rajatabla, mi madre es súper estricta, el deporte, la insulina, la comida, todas las comidas del día, pero la cosa no mejora, al revés, cada vez voy a peor, y es cuando decido investigar un poquito, cuando tenía 15, 16 años, ya el tema deporte, con 18, 19 nutrición, y a partir de hacer yo unos cambios que obviamente mis médicos no aprobaban, empiezo a meterme ya como terapeuta. ¿Qué, qué crees que pudo haber desencadenado el inicio de tu enfermedad? Porque si bien esta es una enfermedad que se le atribuye mucha herencia, se le atribuye infancia directamente, destrucción de las células betas por completo y una serie de características que es como todo físico, ¿no? Y quisiera saber si justo a esa edad, porque cuando yo hago consulta y hago ese recorrido en líneas de tiempo, que me voy desde por dónde naciste, qué tipo de lactancia recibiste, qué ocurrió en la infancia, sí me doy cuenta que pacientes que hacen enfermedades juveniles tienen un componente emocional importante o traumático en la infancia que lleva a que ese órgano entre en una disfunción. Entonces, ¿qué logras identificar tú hoy día que tienes un nivel de conciencia sobre tu enfermedad impresionante? Porque lo hemos conversado anteriormente, Marta y yo nos hemos sentado ya a conversar un par de veces y por eso la quise traer porque tengo un conocimiento infinito sobre su enfermedad. ¿Qué ha pasado allí en la infancia? Pues sinceramente pienso que todas las enfermedades, sobre todo crónicas, vienen de una parte emocional, o que no se ha sabido gestionarse, o que ha sobrepasado todos los límites ya dentro de la persona. Por ejemplo, la diabetes está muy atada al dar y recibir amor. Vale, No es casualidad, a mí me detectan diabetes, me la diagnostican, cuando previamente, 3 meses antes,
pasan unas cositas en casa, entre ellas, por ejemplo, el divorcio de mis padres, se muere mi gato y de golpe, de un día para otro, me diagnostican diabetes. Y antes de ello, situaciones, no sé, familiares que tú dijeras, esto lo venía yo guardando, claro, la separación de tus padres ocurre y es como el evento ya que desencadena el diagnóstico. Pero siempre las enfermedades, sobre todo las crónicas, vienen desarrollándose con líneas de tiempo, ¿no? Vienen poquito a poco, ahí Sí. silente, el paciente no se da cuenta, ¡pum!, el diagnóstico. Antes de esos 7 años, porque entendiendo también que te alimentabas bien, que siempre has sido Mm. deportista. O sea, no eres una niña que tuvo una mala alimentación, que esto se consigue mucho en consulta. Bueno, en mi caso yo creo que es sobre todo eso, ¿no? El hecho de golpe, como un suceso como muy traumático, se rompe mi familia, yo dejo de estar muy unida a una parte de mi familia por cosas de la vida, ¿no? Y como una gran pérdida. Y luego también, por otro lado, se muere mi gato, que para mí era muy importante como niña en ese momento. Entonces, claro, fue como todo meter todo en una coctelera, agitar bien fuerte y decir, toma, mm, no sabes cómo pedir más ayuda, el cuerpo no sabe cómo, esa niña no sabe cómo expresar, necesito que me cuides, necesito atención, te planto eso. Claro, en ese momento yo también me doy cuenta, ahora con la perspectiva del tiempo, esta enfermedad hace que mis padres, obviamente, casi casi dejen su divorcio a un segundo plano y se vuelquen en Marta, ¿no? Que digan, mi hija está mal, Vale, necesita esa atención, necesita estar ahí. Y que, toda la que, familia, básicamente, o sea, desde mis tíos, mis abuelos, mis primos, todo. que, que, mm, ¿qué representó para ti ese diagnóstico a una edad tan temprana? O sea, ¿qué te dice un médico de tus 7 años y tú dices, Jolín, ¿qué es esto, no? Con el tiempo he descubierto que en ese momento tuve una entrada de shock. Porque yo recuerdo estar en una sala totalmente blanca, que el doctor me dijera, tienes diabetes tipo 1, te vamos a ingresar y te vamos a explicar todo. Y yo como muy fuerte, ¿no? Como, vale, perfecto, sí, sí, sin ningún problema, vale. Y era como, ¿por qué no te permites llorar y sacar realmente las emociones que tienes? Entonces, claro, ahí también con el paso del tiempo veo qué niña más dañada que no sabe ni expresar emociones, ni gestionar cuando está mal, si está triste no puede llorar, no es capaz. Todo eso también me lleva a ver un poco, vale, esta enfermedad, ¿de dónde viene? ¿Qué la ha creado? Porque si no eran unos malos hábitos, Ujú, claro, hacías un deporte, con lo cual, ostras, no tenías familiares con diabetes tipo 1. claro, que ahí te iba O a sea que tampoco preguntar. es hereditaria. Y Ujú, aparte, como bien sabemos, por mucho que la tengas genéticamente, si la epigenética es distinta, puedes también evitarlo. claro. Con lo cual era como, Esto no cuadra. no cuadra por Esta suma ningún no lado. da ningún tipo de resultado. Exacto. Sí, sí. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Pues es una destrucción de las células beta del páncreas al 100%. Ellas mismas, el páncreas, se ataca él mismo, con lo cual destruye esas células. Al no crear insulina, no podemos absorber la glucosa que llega al cuerpo. Por lo que te tienes que inyectar insulina. Sí, Esto lo comenzaste a hacer desde niña, desde el primer día. desde el primer día. Sí. ¿Cómo llevaste o cómo se maneja el mundo de una persona que se tiene que estar inyectando insulina todo el día? ¿Y qué tipo de insulina comenzaste a Mm, inyectarte en ese momento y cómo lo haces Yo ahora? empecé con la insulina, la Novorapid Ujú, y la Lantus, que todas son de una lentita. farmacéutica en concreto, que se usa mucho aquí en España. Y empecé con los bolis. Ahora voy con la bomba de insulina, porque también durante el proceso luego de crecimiento y estudiar el deporte aún se complicó más el tema. Y hay de todo. Yo empecé muy bien, pero claro, muy bien porque no expresé ninguna emoción, con lo cual luego cuando en la adolescencia me salen todas las emociones, las hormonas, todo se me revoluciona. Tengo un estado que creo que la gente debería poder ser capaz de hablar de ello, y es un estado de no aceptación, de decir, ¿por qué me tengo que pinchar 15 veces al día, seguir Ya. estando tan mal, que me duela todo, encontrándome fatal? Pues no me pincho. Y me negaba a pincharme. ¿Y qué pasó en ese momento cuando te negaste a pincharte? Pues que la cosa iba de mal en peor. ¿Llegaste a estar hospitalizado por alguna complicación? No.
¿Cómo lograste en el tiempo regularlo, aparte de todo lo que has estudiado? Pues mira, esa faceta en concreto la regulé gracias a mi madre, porque obviamente el médico se dio cuenta que con la insulina que me ponía era imposible que estuviera tan alta. Entonces Ujú. me dijo, no te estás pinchando bien. Sí, uno se da cuenta en consulta. Y te digo una cosa, el hecho de que mi madre, yo lo recuerdo así, se sentara a mi lado y me dijera, vale, Marta, ¿qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué Vale. hago por ti? Fue como muchísima más ayuda que a lo mejor una bronca, que se me hubiera puesto a contar todos los problemas o consecuencias de ese mal gestionamiento o maltrato. Y eso me ayudó en ese momento, ¿no? Porque le pude pedir esa ayuda, decir, vale, pues me cuesta pincharme por la mañana. Pues me pinchaba ella. Mira, por la noche a veces llego un poco cansada y es que me da mucha pereza. Vamos, Marta, yo me reforzaba. Y luego, cuando ya crecí y estudié el tema de deportes, yo empecé, como era muy movida y seguía siendo muy movida, por las noches perdía el conocimiento durmiendo. Ok, Casi siempre sucedía a las 3 de la mañana, ya. cosa que coincidía entre Ujú, el bajón de azúcar fisiológico, entre el estado REM, en la fase de ujú. sueño, y ya todo el día de parar, me desmayaba ahí durmiendo. Algunas veces me quedaba en la cama y súper bien, porque dentro de lo malo, mm, ¿Estabas en un lugar estable? mi físico Ujú. no peligraba, pero a veces me desmayaba una vez llegaba al baño, porque siempre era en el baño. ¿Por qué te levantabas a orinar? ¿Qué es lo que... Bueno, era porque es verdad que las personas con diabetes somos como muy rutinarias. Ujú. Y cuando a lo mejor, y también es un síntoma, ¿no? Cuando ves que una persona con diabetes siempre se levanta, va al baño, luego, yo qué sé, a la cocina, al vestidor, y luego ves que un día cambia la ruta o hace una cosa distinta, dices, cuidado, puede ser una alarma, Sí, puede ser una puede ser un alarma. signo de... Sí, sí, sí. entonces yo, pues como siempre, me levantaba bueno, para lavarme la cara, ducharme, tal, pero la mayoría de veces era llegar al baño y me desplomaba. ¿Y qué te ayudó a regular esos niveles de glucosa? Pues empecé con el ayuno. ¿Qué dijo tu endocrino del ayuno? A ver. Cuando llegué a mi endocrino con el ayuno, me dijo que horrible, que eso era lo peor que podía hacer, que mi azúcar iba a estar muchísimo peor, que iba a tener muchas complicaciones, que no lo iba a poder controlar. Y yo enseñándole gráficas, diciéndole, "Mm, cuando hago ayuno estoy súper lineal, a la que no hago ayuno estoy todo el día como una peonza, así, literalmente así. Claro, pero estar así significa encontrarme muy mal. Pasar de estar súper cansada a estar de golpe súper floja, muy somnoliente, o sea, una locura. Y él me dijo que no. Que no De hecho, podías a día ayunar. de hoy, sí, sí, a día de hoy me sigue diciendo, el ayuno es malísimo. Bueno, ¿Y qué recomendaciones te daba el endocrino? el endocrino que comiera 5 veces al día, en las 5 hidratos de carbono, obviamente, Ujú. que si estaba alta me pinchara más insulina y, y que una vida un poco más... ¿Y cómo estaban las glucometrías en ese momento? ¿Llegabas a estar en metas? No. No. De hecho, en la glicada, la prueba que se hace cada 3 meses, la máxima que conseguí llegar cerca del rango sin hacer ayunos fue a 8,9, A 8,9. cuando lo ideal sería Alta, entre alta, 4, claro. 4,5, 6, y siendo 6, Sí, cero controlada allí. sí, Cero, sí. cero controlada allí. Y cuando comienzas a hacer ayuno, ¿de cuántas horas comienzas a ayunar? Empiezo con el de 16 horas. Vale. Empiezo con ese también porque nunca tenía hambre por las mañanas, es decir, yo me forzaba a desayunar. Las Con 5 lo comidas. cual, sí, sí, Porque que exacto, sé sí, sí. que para meterse 5 comidas al día hay que empezar temprano. Y 5 con hidratos, es decir, Ya, una comidas bomba, sí, potentes. sí. Y Qué claro, para fuerte. mí, que nunca tenía hambre por la mañana, fue como genial decir, vale, pues desde que me voy a dormir hasta media mañana larga la comida, no como. Y como también fue una facilidad, ese ayuno para mí fue muy fácil de llevar. Fue, Dejo de hacer esto, me lo saco, que es algo sí, que ya yo estoy normalmente acostumbrado, o sea que me tengo que esforzar cero sí. y tiro de allí. ¿Qué diferencia había con las glucometrías y cómo estuvo la primera glicada después del ayuno? La diferencia es que el hecho de no desayunar a primera hora de la mañana Ujú. significaba que todo el día después estaba muchísimo más regulada, no tenía esos picos de insulina. Mm.
También es verdad que aparte del ayuno, lo que añadí era quitar un poquito de hidrato de carbono. No lo quité al 100%, pero Ujú. reducí cantidades. Porque en su momento llegaste a consumir cualquier hidrato o cualquier hidrato, o sea, que daba igual lo que Sí, fuera. cualquier hidrato y además cantidades que para mí eran desmesuradas. Por ejemplo, una comida tenía 5 raciones de pasta que traducidas en lo que yo tenía en ese momento eran 250 gramos. Vaya, Luego súmale el pan, el yogur, la ya, fruta, la proteína. Y claro, yo tampoco comía tanto, era como forzarme a comer un plato que es que no me entraba. Y por mucho que yo le dijera al doctor, es que no como tanto, ya, él se empeñaba en, bueno, ponte más insulina. ya. Pero a lo mejor en comidas en las que yo se hubiera comido más, como era la merienda, porque era previo a hacer deporte y donde yo realmente tenía hambre, allí no me ponía más comida. Mm. Y así. Y en ese momento, cuando comienzas a ver los cambios, ¿qué hidratos comenzaste a incorporar? O sea, ¿cuáles fueron esos que se fueron y cuáles fueron esos que se quedaron y dijiste, pues esto me El que está quité por prestando? excelencia fue la pasta. Que no todo el mundo lo entiende, la importancia de... La pasta y empecé a sustituirla mucho por boniato y por patata. Muy bien. Sin ser almidón resistente. Sí. Para explicar un poco, un almidón resistente es que lo preparo hoy, lo meto a refrigerar, pasa 24 horas en refrigeración. Eso hace que el índice glucémico de ese alimento baje, por lo que al consumirlo al día siguiente, después de 24 horas, el impacto es muy bajo. Y que un paciente con diabetes, sea cual sea, uno o dos, le va increíblemente bien. Incluso la 3, que es el Alzheimer. También restringí muchísimo la comida de arroz, porque a ¿Vale? mí personalmente el arroz me dispara muchísimo el A azúcar. cualquiera. A Sí que hay cualquiera. gente que a veces le dispara más la pasta, porque me he encontrado casos que el arroz lo llevan más o menos estable, pero la pasta les pone unos picos horribles. A mí es el arroz. Yo como arroz, además me gusta, pero es una comida que intento privar porque, para mí, porque me dispara el azúcar a niveles horrorosos. ¿Y has notado la diferencia? Porque esto es bastante interesante, ¿no? Porque en Asia, que se alimentan de arroz, vamos, todo el día, y los asiáticos, pues no están fuera, bueno, los que no sean occidentalizados también, pero están dentro de una composición corporal bien, acorde. De hecho, tú puedes ver a un asiático y no saber si está entre 40 y 80 años. Es que es Sí. impresionante. Pero claro, la diferencia acá es la temperatura del alimento. Ellos consumen el alimento también frío, a diferencia del occidente, que claro, Mm, agarramos el arroz directamente de la olla, sí. hirviendo, y el nivel de insulina, es que da igual si es diabético, uno, dos o no tiene nada, es impresionantemente alto el impacto que tiene. Entonces, eso era algo que te quería preguntar, si cuando lo consumías caliente o como para ver si llegaste a tener en algún momento ese estado de conciencia para medir glucometrías y ver la diferencia. Sí, y efectivamente, porque hasta hice la prueba de congelar ese arroz y comerlo al día siguiente. Y daba igual. No, sí que es verdad que con estando caliente, recién hecho, con el azúcar sí que tenía más problemática, me Ya, subía muchísimo más, pero igualmente es un alimento que a mí personalmente me hace subir mucho. ya, Aunque estuviera congelado, sí que es verdad que el pico no era tan elevado, igual no subía a 400, pero a 300, 280. Entonces para mí ya era una mala lectura ir mal todo el día. ya. Y el otro que también quité fue el pan. El pan de toda la vida, de mesa. ¿Cuánto llegaste a tener de glucometrías con el pan? Con el pan podría haber llegado a 230, que claro, dices 230 y si has escuchado a un doctor que te dice después de comer 2 horas después, cuando te haces la postpandrial, es normal que estés a 180, 200, dirás, no es tanto. Pero es que claro, llegar a 180 después de comer, para mí Ujú. ya es una locura, Ya, claro, porque eso significa que quizá hoy no, mañana tampoco, en un mes no, pero de aquí 5 años, cuando te digan no te llega bien la sangre a los dedos del pie, hay que claro, amputar un dedo. claro, Dirás, pero si siempre estaba a 180 después de comer. claro. Ah, claro, por eso mismo, siempre tenías mal ese azúcar.
Claro, y la glicación que va afectando todos los vasos sanguíneos, que son Mm, parte de las complicaciones que hace un diabético, que es la neuropatía diabética, que a mí me parece bastante interesante esto y lo voy a rescatar porque yo hice en Colombia 2 o 3 años de riesgo cardiovascular. Todos mis pacientes eran de 30 a 100 años mm. aproximadamente. O sea, yo veía abuelitos muchísimo, un encanto a todos los abuelitos, pero claro, todo lo que yo veía en riesgo cardiovascular era hipertensión arterial, diabetes mellitus, de cual sea, EPOC, que lo veía mucho y que en Colombia hay un índice de EPOC bastante grande. Y claro, ¿qué pasaba con el diabético? Como la diabetes no duele, de entrada, jugueteaban mucho con la enfermedad. Era impresionante, era como, Sí, me da igual lo que como. Literalmente era así. Tú veías, claro, por eso te decía al principio, tú sabes cuando el paciente está comiendo mal por las glucometrías. La glucometría te va dando el qué comió, cuándo lo comió, cómo lo comió, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Hasta que llega la complicación y cuando llega una neuropatía diabética que duele, pero vamos, muchísimo, o una amputación, que yo creo que sí. nadie quiere llegar a la amputación, cada vez es menor, pero siguen existiendo pacientes que son amputados por esto. Tú dices, jolín, ¿por qué no se pudo haber hecho la prevención antes de tratar de controlar la enfermedad, no aumentando el fármaco? Que creo que fue lo que tú experimentaste Sí. inicialmente. Claro, le pongo más insulina. Bueno, comes más hidrato, pues ponte más insulina. Mm. Métele más rápida, A ver, sí que es verdad que la alimentación es muy importante y es muy clave en esta enfermedad. pero no es lo único. No, afecta todo, o sea, la base hormonal, la base emocional. Es decir, si tú estás triste, si estás contento, si estás enfadado, si estás nervioso, si entrenas fuerza, si entrenas cardio, es que hagas lo que hagas, afecta a todo. Es decir, a nivel hormonal, cualquier alteración a una persona normal ya le afecta. Lo que Mm, pasa es que tu propio cuerpo, al ser capaz de gestionarlo, ya lo pone todo normal y tú no notas esos síntomas. ya. Con el azúcar, con la diabetes sí, porque a lo mejor un estado de nervios te supone una subida de azúcar. Mm, Un estado de estrés, como también se genera el cortisol, y el cortisol de por sí ya hace que el azúcar suba, ya. Sí, también sí, te sí. lleva a una subida, una hiperglucemia. Por ejemplo, el estar muy, muy feliz, la dopamina, te hace bajar el azúcar. Mira. Entonces, Pero una claro, buena dopamina, que esto también hay que sí, entenderlo. No la exacto. dopamina de la recompensa del azúcar. No, exacto. Sí, no, yo me refiero sobre todo, como me gusta llamarlo a mí, como una dopamina pura, es decir, la que creas tú, la que de felicidad, de deporte, de El deporte, bailar, de sí. reír, de estar con gente, como digo yo, gente vitamina, porque también es verdad, estás con una persona que es negativa, que siempre está con quejas, que está siempre triste, y se nota también en tu energía y en el azúcar, todo es un reflejo. Pero es que incluso en el día, si tú te levantas y hace frío, tu azúcar es distinto a si hace calor. Yo. O sea, normalmente con el frío, y sobre todo cuando lo pasas, no cuando te tapas y te abrigas y no tienes frío, no, cuando pasas frío, sin querer, quemas un poquito más de azúcar. Mira. Sí, sí. ¿Y tú has hecho baños en hielo? ¿Y has visto y qué has tenido Lo que he resultado? visto es que al momento, primero, hace como un poco de pico por el estrés que sufres, porque yo soy de Claro. agua caliente máxima, entonces de ese estrés primero me subía un poquito y después era como un bajón. No bajón peligroso, pero sí que a lo mejor si había subido a 130, bajaba a 80. Mm, Yo lo que asocié, obviamente no hice ningún estudio profesional, pero lo que asocié era de activar el metabolismo, de que ese metabolismo para entrar en calor estuviera quemando, estuviera activo, era lo que hacía que bajara el azúcar. ¿Y con el entrenamiento? O sea, cuando retomaste y incorporaste entrenamiento de fuerza. Pues mira, el entrenamiento de fuerza es muy curioso porque me sube el azúcar. En el momento. Bueno, hay un pico de Durante, o sea, cortisol no en el también. momento de empezar, pero sí cuando ya a lo mejor Ta, llevo ta. 15, 20 minutos, empiezo a hacer subiditas y en el momento de terminar aún estoy media horita subiendo. Y luego, Luego el ya se descenso. estabiliza, baja otra vez a su nivel y se estabiliza. ¿Cuánto mantienes en este momento en las glucometrías aproximadamente en ayuno y postpandrea? A ver, yo ahora mismo en ayunas suelo estar entre 70, 80 y Ya. poco, 85, 86. Y postpandrial depende de lo que coma. Generalmente, cuando como sin hidrato, me mantengo muy a la par. Si empiezo a comer a 80, igual 2 horas después estoy a 85. No subo muchísimo más. Si como hidrato, lo que intento es mirar cómo lo meto, qué días lo meto, porque claro, tiene que ser estratégico. Ya. Si a lo mejor luego voy a entrenar fuerza,
no voy a meter hidrato ese día porque entonces me meto en 300 fácilmente. ¿Has hecho dieta cetogénica? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Personalmente, en azúcar, muy bien. Vale, Lo que pasa es que a mí alguna cosa de hidrato me gusta. El vale, pan, aunque trato de quitarlo, me gusta. vale. Entonces no la sé seguir al 100%. No, no la puedo seguir bien. Pero te ayudó en su momento. Sí, en su momento tenía un azúcar espectacular. Menos, salvo momentos puntuales, tipo pues menstruación, momentos de estrés, de Claro. exámenes, de alguna cosita así puntual, todo el día estaba súper bien. ¿Y esto se lo llegaste a comentar al endocrino? Sí, ¿Y también. qué opinión tenía? Todas las cosas que se salieran de comer 5 veces al día, pincharme toda la insulina habida y por haber en el mundo, porque llegué a probar 5 insulinas distintas. Ujú. Sí, sí. Todo lo que se salía de allí, no. No estaba bien. Aunque Aún yo le mostrando dijera, tu sí, sí. evidencia de que tus Y aunque glucometrías él, se él, él lo estabilizaban. veía, porque al final la glicada cada 3 meses me la hacía él. Ya. Él la veía y claro, él veía que bajaba y decía, no, ¿pero qué? Si te estoy diciendo que estoy haciendo ayuno, que no estoy comiendo esto, que rompo el ayuno debidamente, o sea, no es hago ayuno y luego me meto un plato de macarrones Mm, o un plato de cereales. Hago ayuno, luego meto pues la proteína, la ujú. grasa y también suplementos que el que nunca me aconsejó el médico y más he hecho es el sol. Sí, 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 nunca me lo aconsejó. Y te Claro, inmunomodula, sí. todo eso venía de la diabetes, ¿no? Porque Ya, siempre ya. te dicen, con la diabetes tienes un sistema inmunológico más débil. Y yo me lo llegué a creer. De vale, es que cada año cojo resfriados porque, claro, mi sistema Claro, inmunológico es que más tanta débil. azúcar Ostras, circulando. sí, hay una persona que tiene una pasa de, yo qué sé, de gastroenteritis, uf, pues yo voy detrás porque mi sistema es súper débil. Yo dije, a ver, no. En su momento tenía 20, 22 años. Digo, tengo 20 años. No puede ser que mi sistema inmunológico, comiendo bien, siendo deportista, cuidándome, sea tan débil. O sea, no, porque además hay estudios que dicen que precisamente la insulina, mucha gente en el deporte la usa para doparse, con lo cual yo debería estar como más fuerte, ¿no? No, Ujú. no puede ser esto, o sea, se me contradice. Total. Entonces empecé con el, fuera esas creencias limitantes de mi sistema inmunológico es débil. Yo tenía muchos problemas con el hierro, hasta que llegué con ¿Bajo o un, alto? siempre muy bajito, Vale. hasta llegué con un médico que me dijo, deja de tomar cosas y ponte a tomar el sol. Mm. Porque yo me tomaba, pero 2 viales de hierro al día. Y estreñida después. No, no estaba No, no mal, estaba pero mal. ni aún así tenía ese hierro bien. O sea, no tenía ni las reservas bien de hierro. Guau. Imagínate, sin anemia. Sí, sí, sin anemia, pero... ¿Cómo es tu rutina para que las personas que tienen tu mm, enfermedad puedan entender un poco de cómo controlarse? Porque claro, una cosa es lo que me dice el médico cuando voy a consulta, que no todos los endocrinos, quiero dejar esto claro, pero en su mayoría todos van dentro de las mismas directrices, ¿no? Y los mismos consejos para el paciente. De hecho, creo que la parte nutricional la maneja aquí particularmente el mismo endocrino, ¿no? Porque ellos hacen endocrinología y nutrición. sí. Porque nunca Eso o llegaste te a... derivan a alguien de su mismo grupo que quizás más dietista, Vale. más parte alimentaria como tal, pero sigue siendo de ese mismo equipo, con lo cual van todos a una, de qué quieren que consumas, cuántas unidades tienes, para moverte ahí. Para moverte allí. Mm, Bueno, pero dentro de la línea todos van dentro del mismo consejo. sí. Em, ¿qué de estos cambios en una rutina desde que te levantas hasta que te vas a la cama, una persona con diabetes tipo 1 pudiese comenzar a incorporar? Mm, Que, ojo, esto no son prescripciones y yo siempre lo dejo mm, claro, son recomendaciones generales de cosas que te han funcionado a ti, pero cada individuo es totalmente diferente. Tú mencionaste algo que para mí es fundamental, la parte emocional se tiene que controlar y se tiene que gestionar de una manera efectiva, porque da igual, y esto aplica para cualquier tipo de enfermedad, incluso población sana, entre comillas, porque sí, hoy sí, día no sí. hay nadie sano 100%, pero población sana, que puede comer increíblemente bien, entrenar como un dios, pero es una persona que tiene una mala gestión de emociones y tú ves la analítica fatal. Sí. Y es una persona que está enferma de cualquier cosa. Em, ¿qué rutina haces desde que despiertas hasta que vas a la cama para que pueda una persona decir, mira, esto me suena, voy donde un terapeuta, que esto es importante, y lo puedo comenzar a aplicar, porque es importante tener la guía?
Pues mira, lo que sin duda recomendaría, y para mí no puede faltar en mi día a día, es el ratito de meditación, que también explico porque a veces, a ver, vivimos en una sociedad súper estresada, a veces tenemos 1000 planes, no podemos dedicar, digo dedicar, porque la gente se piensa meditar, es ponerse ahí en plan Buda y estar Ujú, 20 sí, y minutos no, así. no es Y así. realmente meditar es estar en el presente, o sea, puedes estar en la ducha y esos 3 minutos que te estás duchando, estar duchándote y no estar pensando, ahora tengo que coger el coche, ahora tengo que ir a hacer la compra, ahora estás aquí, estás duchándote, o sea, Ujú, algo tan importante como si no estoy presente, te vas a resbalar. Vuelve aquí, dedícate 2 minutos. mm, Eso, vale, si siento que empiezo a ponerme un poco nerviosa o alterarme, respiro. Sobre todo respiro. Intento calmar esas emociones, ¿no? Decir, vale, vamos a calmarlas y luego entenderlas. Que entenderlas es súper fácil, son 2 minutos al día. ya. Lo que pasa es que normalmente es verdad, y eso también lo veo yo en consulta, la gente no quiere o no sabe o no se siente capaz de enfrentarlas. Es decir, estoy nervioso, pero pregúntate por qué estás nervioso. Quizá no lo estás y simplemente es tu creencia limitante de esto me altera. Mm, Entonces, esa, por ejemplo, sería para mí una básica. Después, tomármelo todo de forma menos personal. vale, Al final, no hay nada en este mundo que puedas controlar al 100%. totalmente de acuerdo Absolutamente contigo. nada. Entonces, si todo lo que voy a hacer va a hacer que se me altere cualquier parte de mí, mm, apaga y vámonos. Total. Tengo que quitar un poco Soltar. de, sí, quitar un poco de importancia a todo lo que me rodea. Es decir, bueno, si pasa algo relativamente malo, intento sacar lo bueno. Y también esa actitud, yo siento que me ayuda, sin más no, a que mi azúcar esté mejor, porque al no estar nerviosa, no estar ansiosa, no tener ese estrés, Mm, que es fundamental para. y al final, si te fijas, casi todo lo que yo recomiendo o lo que incluso yo hago, son cosas que lo que trabajas es la parte emocional. Ujú, Porque sí, el deporte obviamente yo lo practico porque me encanta y también tiene un reflejo en la glucosa, un mejor control y obviamente una alimentación. Porque sí, si por mucho que me cuide emocionalmente, luego me como 3 donuts, totalmente. Sí, es que es un todo. Al final del día es un todo. pero quizá, aparte de las más obvias que serían el deporte, la alimentación, sobre todo la gestión del estrés. Lo sintetizaría en gestión del estrés. ¿Qué haces exactamente tú en terapia? ¿Cómo es el abordaje de tu terapia? Porque atiendes pacientes con diabetes tipo 1. Sí, generalmente, de hecho, casi todos los pacientes que tengo son con diabetes tipo 1, tipo 2, tipo LADA, tipo MODIC. Estas son muy nuevas de hace poquitos años hacia acá. Y cada vez se ven más y estas son como para mí preocupantes, porque son una tipo 1, tipo 2, pero cambiadas. Es decir, pacientes adultos que deberían tener la tipo 2 tienen tipo 1 Ujú. y pacientes jóvenes que deberían tener la tipo 1 tienen la tipo 2. Están como todo Sí, 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 mezclados. todo, sí, sí. Claro, yo lo que hago es, al final, al dedicarme al mundo holístico, trato a la persona siempre de forma individual, porque eso de pasar, como hacen en el hospital, un papelito que le dan a todos los diabéticos el mismo papelito, El genérico. dices, hombre, quizás si te metes en mi día a día ves que yo todo esto No no me va, has hecho no, nada sí, a sí, medida, o sea, me has dado un papel de toma, léetelo y aplica eso. ya. Entonces, a mí me interesa mucho saber, todas las personas, también incluso una cosa tan simple como, ¿cómo has nacido? ¿Por cesárea Mm, o por parto natural? 100%. Porque incluso el estrés ese, si ha sido impregnado con la placenta de la madre, todos esos detalles. Esa separación, incluso los niños con cesárea que se los llevan inmediatamente, Exacto, implica es que mucho. hasta esas cositas, ¿no? Yo pregunto todos esos tipos de detalles que muchas veces los pacientes al principio me dicen, pero ¿y esto? Digo, Ya. sí, o sea, todas estas preguntas no son en modo cotilla. Mm, Incluso una de ellas, ¿no? Que es, ¿has tenido alguna pérdida reciente, ya sea desde una pérdida hablando de una muerte o incluso una separación de una relación amorosa, una amistad, cualquier tipo de cosa? Porque basándonos que esta enfermedad y otras muchas salen de esas pérdidas, ujú. vamos a intentar ver si a lo mejor esta diabetes se está poniendo más rebelde por esa pérdida y no porque realmente tú estés teniendo un problema con la insulina o con la comida.
Ya, que es un Entonces poco... intento abordar como todos los campos, ¿no? El campo emocional, el campo físico y obviamente también el de la comida, el nutritivo. que son las bases para mantenerte Sí, dentro de la estabilidad. que yo siempre lo explico, digo, a ver, me gusta no ser extremista, es decir, ni no hay que comer absolutamente nada de hidrato de carbono, ni hay Ujú, que comer las 5 comidas al día. ujú. Y Y es también conocer a la persona, es conocer tu propio cuerpo, ¿no? claro. Decir, vale, pues igual que yo sé que en mi caso el arroz me hace subir un montón, ves mirando tú, ves jugando. No me gustan hacer dietas cerradas, ¿no? De lunes toca pescado, arroz Ya, y a tal. mí tampoco. Martes lentejas y... No, entonces yo doy muchas opciones. Tú come lo que te pida el cuerpo, porque además, generalmente cuando el cuerpo te pide un alimento, yo lo que hago es buscar qué lleva ese alimento porque mi cuerpo lo está pidiendo tanto. Y que posiblemente hagas una analítica y te des cuenta que hay una carencia de Exacto, eso. sí, Pasa sí. mucho con frutas y vegetales. El cuerpo va pidiendo, uff, Mm, me pasó a mí hace 2 semanas casualmente con el plátano. Y yo dije, debo tener unos niveles de potasio tirados al suelo. Porque era una necesidad de comer plátano. Y yo no sabía sí, comer plátano. Claro, venía con tanto magnesio, que también era un magnesio sin potasio, madre. que tiene que equilibrarse un poco. Yo dije, tengo una carencia de potasio aquí, el cuerpo me está diciendo potasio. Y esto pasa con la embarazada, que es súper Mm. interesante. Es alimentación consciente. Claro, el problema es que, por lo que yo veo en la medicina, y obviamente no todos los doctores, no toda la gente que se dedica a la medicina como tal, pero la mayoría, al haber estudiado en universidad, y la universidad al final está financiada ujú, Por, por las personas que, bueno, que quieren que tú estudies eso en concreto. ujú, Lo que te venden, lo que te dan es eso. O sea, es decir, pleno siglo XXI hay gente en Estados Unidos que se muere por no tener insulina. Y la patente de insulina costó $1. ya, Quiero decir, hicieron el negocio redondo. ya. Y está demostrado además que si la gente, las pacientes con diabetes adoptaron una dieta cetogénica, las 3 grandes empresas que hay, las que mueven todo el monopolio de la insulina, posiblemente se irían a la quiebra. Claro, porque yo lo veo con los diabéticos tipo 2 que no Mm, llegué a tratar tantos tipo 1 pero sí mm. muchísimos tipo 2 y pequeños cambios en un todo. Tú veías que el paciente incluso podía comenzar a dejar la insulina, que destetarla. Muchos endocrinos dicen, no, el que inicia insulina jamás en su vida se puede revertir. Por favor. No, O mira, de hecho sea, claro que sí. hay un caso que a mí me gustó mucho y también me hizo como meterme más, ¿no? Que fue el de Halle Berry. Mm, Halle Berry tenía diabetes. Bueno, a día de hoy la verdad es que desconecté mucho de ese caso en concreto. No sé si volvió a tenerla, cómo está ahora, pero sé que llegó como a revertirla, entre comillas, con una dieta cetogénica. ya, es que yo voy tirando hacia allí con los Mm, diabéticos, con enfermedades neurodegenerativas, que por eso yo siempre digo, la dieta cetogénica, uno, no es para todo el mundo, tampoco por tanto tiempo. O sea, si no tienes una enfermedad establecida, pero en enfermedades establecidas como la diabetes y como enfermedades neurodegenerativas va increíblemente bien. Un poco sí, lo que tú dices, también en el contexto del paciente, si va a sufrir haciendo este tipo de dieta, tienes que buscar el balance como puedas. O sea, sí, sí, tratar de que total. no sea una dieta cetogénica 100%, te metes una más paleolítica, vete más al ancestral, Mm, incorpora buenos hidratos de carbono, incluye esos almidones resistentes y posiblemente puedas regular esa enfermedad. Yo con lo que nunca estuve de acuerdo cuando trabajaba en este sitio era que, claro, tenía personas por encima de mí con muchos años en esta área que decían, pero ¿cómo le vas a quitar la insulina al paciente? Tiene unas glucometrías increíbles, tiene una glicada increíble, porque yo les voy a seguir pautando insulina. Incluso aquellos que simplemente están con el tratamiento oral, que no han llegado a insulina, decirle, deja mm. X medicamentos, para no mencionar ninguno, porque no lo estás necesitando. ¿Qué? Esto no se hace, está terriblemente mal. Pacientes que realmente están comprometidos con la enfermedad, que eso también. O sea, Sí, yo hice una publicación en relación a eso. Hay un 50% que depende de quién está aplicando la terapia, sea médico, nutricionista, terapeutas holísticos, etcétera. Y hay otro 50% que le corresponde a esa persona hacerse responsable de su enfermedad y no atribuirle todo al otro, sino yo
asumo mi enfermedad, la abrazo, la reconozco y actúo sobre ella. Y actuar sobre ella es si realmente me quiero sanar, porque eso, frase de Hipócrates, o sea, ¿qué tanto estás dispuesto tú a hacer para sanarte? Y no todo el mundo está dispuesto a llegar ahí, porque eso implica una serie de cambios que incomodan. Y la incomodidad no es algo que le gusta a la gente. Claro, porque al Sentirme en zona de final confort está bien. es exacto, es salir de la zona de confort, ¿no? Y yo, por ejemplo, con el tipo 2, la verdad es que es una diabetes que para mí no me gusta ni que la tengan en cuenta como diabetes, porque generalmente, por no decir el 100%, porque obviamente no hablaremos de De, extremos, ni de todos, sí. pero la diabetes tipo 2 es que la puedes revertir con unos buenos hábitos, con una 100% buena de acuerdo comida, contigo. con un deporte. No te pide unas cosas. O sea, la persona que tiene diabetes tipo 2, la que se trata con tratamiento oral, con pastilla, ya no, no la que funciona con insulina, que ya no sería ahora mismo diabetes tipo 2, ya sería una LODO, una ALADA, Con una las MODI. nuevas Exacto, modificaciones para la clasificación, sí. exacto, o sea, ya no sería ni 2 propiamente. Sí, empezó con una 2 y terminó con insulina, para que la gente le quede un poco Exacto. claro. No, o sea, la que empieza como una 2 y termina como una 2, la que se pasa todo su tratamiento de enfermedad con pastilla. Ujú. Ese es el que puede Esa revertirse. puede revertirla, igual que si siguen los malos hábitos, puede llegar a derivarla a 1, a necesitar esa insulina por cargarse ese páncreas. Claro. Entonces, yo que un doctor me diga, tienes diabetes tipo 2, toma esta pastilla, he visto 50.000 casos. Pero un doctor que diga, tienes diabetes tipo 2, sabes que en lugar de darte una pastilla, ve 3 veces a la semana al gimnasio o a caminar, fuera, es igual, a la calle, sal. Y en lugar de comer cada día 5 veces y las 5 hidratos de carbono, quítale un poco de hidrato a todas tus comidas. Y Ujú. si puedes, quita una comida al día. Eso no lo he visto nunca. No. Y eso es lo que ayudaría a la población en general. Pero bueno, al final del día todo es un poco cíclico, ¿no? Me interesa pautar que, ojo, que los médicos, también lo quiero aclarar porque, claro, yo soy médico y dentro del gremio entiendo perfectamente cómo funciona el sistema. Nosotros no todos somos conscientes de lo que hay detrás, Sí, porque tenemos exacto. mucha gente encima. Entonces, claro, muchas veces incluso para pautar unas analíticas, que me pasaba mucho en este trabajo, yo tenía un supervisor que me decía, a este paciente le estás mandando mucha cosa. Claro, a mí me interesaba saber mucho de este paciente, pero Claro. como era un semi privado, o sea, había una parte del Estado, otra Vale. parte del público, una parte del privado, tú decías, bueno, puedo mandar hasta aquí, este es mi tope. Y claro, tú como luego tienes al paciente al frente y le explicas esto. No puedes. Y No tú eres la puedes, cara al no. público. Y aparte es que es verdad, o sea, sí que es verdad que hay algunos doctores, doctoras, que porque son más cerrados de mente y ya no quieren aprender más. Ujú, Y también, de algunos, esto hay también es mucho. verdad, hay algunos que simplemente es porque no han aprendido eso o no se les ha enseñado en el momento en que ellos estudiaron, o algunos al revés, que, bueno, como en tu caso, pues abren más la mente y dicen, ostras, hay más posibilidades, hay más cositas. Y esos para mí son los mejores simplemente porque también escuchan al paciente. Ya, claro. Pero tú lo ves, también es muy rutinario. Vas a un doctor y te dan consultas de media hora. O sea, es como, casi como digo yo, ni te miran la cara, ¿no? Entras, vale, pum, 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 todo esto es así, este cambio, venga, siguiente, nos vemos de aquí 3 meses. Sí, como el ganado. Bueno, pero es Pasa el que otro y lo marco. igual en esos 3 meses ha pasado algo en mi ámbito, un cambio de trabajo, algo Un duelo. familiar, sí, y a lo mejor mi azúcar no es que necesite más insulina. A lo mejor simplemente era el proceso normal porque yo estaba emocionalmente distinta. Claro, No hace falta tampoco siempre que vas a un médico que te toque la insulina, como generalmente pasa. claro. Y que a veces encuentro mucho más absurdo incluso las pautas de antidiabéticos orales en pacientes que no son diabéticos para la pérdida de peso. Que esto me parece lo más grave del mundo. De hecho, no sé quién me preguntó hace unos días, ¿le puedo dar que le mandaron? Y yo, no, 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 no. A ver, que esto es lo más absurdo también. ¿Qué va a perder? Claro, va a perder cuáles son las consecuencias cuando lo deje, que allí es donde siempre quiero llevar yo a todo el mundo. Bueno, esto y lo que se inyecta. A ver, yo lo que descubrí a raíz de estudiar tanto esta enfermedad como tal, fue que al final a la sociedad le interesa tener personas diabéticas. ¿Por qué?
es la enfermedad crónica más cara del mundo. Vale. Entonces, si tú ves las 3 grandes farmacéuticas que se dedican al tratado de esta enfermedad, que casualmente las 3 dan hacen unos ingresos al gobierno, al Estado, quiero creer que para la cura de esta enfermedad, Ya, pero la realidad es que no es para la cura. Es decir, ya. no se estudia una cura, se estudia máquinas, se estudian insulinas distintas, pero no Ujú, se estudia, como por ejemplo decirle al paciente, deja de comer tanto y de llevar esa vida sedentaria y claro, muévete más. claro. Crear un sistema de salud óptimo, que es un poco la propuesta No hay que irse al que yo llevo. gimnasio 10 veces por mes, no, con que salgas, no sé, 3 días a la semana a caminar a tu ciudad, a tu pueblo, es igual, que estés en casa y te muevas un poco. Ya, O sea, el movimiento, pero es que ahora vamos al trabajo y a menos que trabajes en un sitio que te muevas, del trabajo a casa y así. y llevas poco sol. Y Porque luego la mayoría, también, si es de oficina, poco sol. sí, y mucha gente además, si va al gimnasio, pero va como por la obligación, el estrés que le produce, es decir, cuando alguien viene al gimnasio, ¿no? Ahora voy al gimnasio. No sé, yo cuando voy al gimnasio voy con unas ganas, es como, "Buah, es mi momento, es... Sí, sí, sí. Esta semana voy a modificar. Sí, 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 es Entonces, un claro, también el estrés que creas solo brutal. por hacer ese deporte, dices, es que no te compensa. O Total. sea, crear ese estrés, toda esa rutina de estrés diario, es que no, o Claro, yo sea, siempre digo, tienes que hacer una actividad que te guste. fatal. Te tiene que gustar. Si vas al gimnasio levantando una pesa y Y estás que diciendo, sí, que quiero acabar ya. no, Vete, o no sea, va a funciona. ser más fácil que te vayas, hagas una cosa. Igual te encanta el baile, Ujú. igual yo qué sé, te encanta ir en bici por la montaña Total, y te total. aportará al revés más cosas porque te va a aportar el deporte y la felicidad. O sea, Más. es que Positivo, no. positivo. Pero claro, tú ves todas estas cosas al estudiar esto, ves que si estas grandes empresas ganan tanto dinero, porque claro, es lo que te decía, la patente costó $1. Ya. Aquí en España sí que es verdad que está subvencionado, creo que es al 95 o 98% por el Estado, la insulina, Ujú. pero aún Sí. así, yo cuando empecé con 9 años, un paquete valía 2 euros. Hoy en día vale casi 6. Uy, Claro, uy, 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 es uy. decir, ¿es casualidad que a lo mejor cada vez hay más pacientes con diabetes y que es más cara la insulina? Mm, Preguntas. Lo vamos a dejar allí en el interrogatorio. Y además es que a mí siempre, al menos en las conferencias, me gusta remarcarlo, que se vendió a $1 porque Banting, que es el científico que descubrió la insulina, dijo que la insulina le pertenecía al mundo y no a él. Entonces, claro, llegan esas 3 grandes farmacéuticas, hacen el negocio del siglo, hacen ahí un monopolio que vendiendo solo 3 paquetes ya triplicaron esos ingresos. Ya, Dices, no puede ser que haya gente que se muera porque no tiene ese medicamento. exactamente. O que lleguen a la enfermedad. Pero claro, seguimos recetando cosas que hacen que estés enfermo. Entonces, es como un bucle. Ya, 100%. La industria alimentaria te lleva a que consumas más insulina y la insulina, ¿qué pasa? El doctor no te dice no comas galletas, porque a mí me ha pasado. Mm, Es más, a mí el doctor me ha dicho, en lugar de comerte 3 galletas sin azúcar, prefiero que te comas una con azúcar. Y pínchate un poco más y ya está. Además, como si fuera eso la tómbola, pínchate un poco más. Bueno, a ver, tendré que mirar qué hidratos tiene, qué parte de hidrato es glucosa, claro. que hago, me ¿Tiene fibra? ¿No pincho, no tiene sé, fibra? 10 unidades, 5, 20, ¿qué le doy a mi cuerpo? Total. 100% así. Y No, que, y que puedo evitar, ¿no? Porque también cuando tú vas al origen de la diabetes tipo 1, entendiendo que hay un mecanismo de autodestrucción, em, en tu caso, no hay una herencia detrás, no, en el mío no. pero puede haberla, pero esa herencia no es uno que te destina a ello, sino que dentro de tu alrededor está haciendo que se active esa enfermedad. Sí. Y allí es donde entra el ciclo, ¿no? Estoy enfermo, me alimento terriblemente mal, voy y consumo el fármaco y esto se vuelve un circuito cerrado al 100% hasta que el paciente se complica y fallece. Que allí es un poco la conclusión, porque al final A ver, el paciente no fallece directamente
por la diabetes, sino por las complicaciones de una Sí, falla renal, por ejemplo, sí, infarto agudo del generalmente, miocardio. exacto, generalmente la diabetes, además es muy desconocida por eso, porque es como, bueno, azúcar, vale, no comes azúcar y ya está. Bueno, a ver, primero hay que entender que el azúcar proviene de muchos sitios, no es simplemente el sobrecito de azúcar que me El tomo de con el mesa, sí, café. Es exacto. decir, la pasta, el pan, según qué tipo de hortaliza también lleva azúcar, como es por ejemplo el tomate. Mm. Es decir, hay que mirar y estudiar cada caso muy concretamente. ¿Y qué sensibilidad tiene cada persona? Ah, También, también la sensibilidad cambia según la hora del día. también, exacto. Cada persona tiene una sensibilidad distinta, es que dentro del mismo día puede tener un montón de sensibilidades distintas, incluso alimentos que a lo mejor a mí yo tengo un tipo de sensibilidad, a ti te dan otro. 100%. Como lo que te contaba del arroz. A mí el arroz me dispara y hay gente que no le altera nada. Sino, por ejemplo, pues la comunidad china tendría un montón de personas con diabetes. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ya no solo eso, ¿no? Es el hecho de, si yo, vale, puedo tener la genética, ¿no? Por ejemplo, yo seguramente, pues a mis descendientes tendrán una genética, una parte Transmite, sí, a tu que herencia. tendrán en esa herencia, la de Ujú. diabetes. Pero también pienso, si los crío, que quieran hacer deporte, moverse, estar activos. Ahora también, porque también he trabajado con niños muchos años, 10 años de mi vida. Y yo lo veía, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando yo empecé con 16, los niños eran súper ágiles, eran súper movidos, tenían una propiocepción espectacular. Y con el paso del tiempo veías que esos niños eran muy activos a nivel móviles, tablets, sabían canciones de reggaetón, que yo decía, un niño de 3 años me está cantando una canción de reggaetón. Pero a lo mejor lo veías correr, lo veías saltar y ya no tenía esa propiocepción, no tenía esa habilidad. Decías, ostras, cada vez vamos a peor en ese sentido. Es decir, un niño no está jugando. Ya está El niño quieto está ahí, jugando, pero con una pantalla, no se están moviendo. luz azul, Claro, dañando sus ciclos del ya sueño. volvemos a todo, ¿no? Es que es todo un general, porque lo que dices tú, los ciclos del sueño, la luz azul, que eso también lleva en su parte de indirectamente lleva a una obesidad. Pero si encima desde pequeño le estoy acostumbrando a quédate sentado jugando con una Ujú. pantallita aquí, ese niño cuando sea grande ya no tiene ese hábito de voy a moverme, voy a correr. Ya, 100% de acuerdo contigo. Claro, o sea, es como la genética es la que es y pocas veces puedes cambiarla, pocas. Pero la epigenética sí. Total. No es lo mismo que yo me quede sentada a que, venga, va, pues voy a caminar un poco, voy a moverme. Pues mira, en lugar de comerme este plato de cereales con chocolate y con leche, voy a comerme a lo mejor, pues mira, si me apetece mucho el hidrato, una tostada con aguacate y pavo. Es Unos muy huevos, distinto, que es una de las claro. proteínas más baratas y más completas que existen. Bueno, y también el huevo ha sido satanizado. No comas más Todavía, de 2 sí, sí, sí. huevos a la semana. Esto es absurdo. Sí, si supieras que me como 4 al día y que mis analíticas están perfectas. Estamos en la misma línea. Y luego es la suplementación, que para mí, y más hoy en día, ¿no? Que es muy difícil, por ejemplo, las luces azules, según qué cositas, según qué horario seguirlos. ¿Qué suplementos usas? Yo, por ejemplo, uso la vitamina D en esta temporada, aunque Ujú. también tomo el sol natural, pero al Ya hay tomar poco menos nada. la suplemento. El omega 3, porque sí que es verdad que el pescado, aunque me gusta, como muy poquito. Vale, Y para dormir hago un combo que es el de melatonina y ashwagandha y magnesio. vale. O sea, tienes tu suplemento allí Sí. extra que cualquier paciente con diabetes creería que no, pero que son también necesarios. Que depende del contexto, a lo mejor vas a Depende necesitar del un poco contexto, depende más de o un poco menos. analíticas. Por ejemplo, en verano tengo más exposición al sol, la vitamina D no la suplemento. Pero claro, como en verano tengo tanta exposición, luego en invierno el tener un poquito menos ya lo noto como una Sí, pérdida. Entonces, por eso la ya. suplemento. El omega 3, si por lo que sea ese mes estoy comiendo muchísimo pescado, quizá no lo suplemento, pero generalmente como no lo como, pues le La meto omega suplementación 3. aquí es importante. Y de allí también un poco decirle a los médicos, que esto no se pide tanto, la vitamina D tiene que solicitarse dentro de las analíticas. Porque Sí. me llega el paciente siempre con analíticas hechas y nunca hay vitamina D. Pero ya hoy día todo el mundo tiene que estar
midiéndose la vitamina D para poder saber si estás Mm. bien o no, si la necesitas o no. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas funciones en el cuerpo, más allá de tener diabetes o no. Sí, no, no, para todas las personas. Yo creo que es muy importante y de hecho yo siempre lo digo, cuanta más información tienes de una persona, más puedes enfocarte y hacerle un plan De que precisión. realmente necesite y se le adapte a ella. Es así. Lo que pasa es que, y no sé en otras enfermedades, quizá es distinto, al menos en la diabetes es como que tú te adaptas a la enfermedad. Yo. Y eso sí, come lo que quieras cuando quieras. Es decir, vas al hospital y las dietas para diabéticos son, Sí, las conozco. son para, Para para morirse. morirse. O sea, literalmente. Yo he visto dietas de el zumo de Tetrabric, las tostadas, la mermelada, las galletas, el café con leche. Y yo pensaba, pero ¿esta persona tiene diabetes? Ya, ¿en cuánto de insulina tienes que ponerle después de esa bomba? Bueno, tienes la insulina, no pasa nada. ¿No? Y además un caso como O que la a bomba. mí, a mí me alerta y me ha afectado de manera lateral, ¿no? Mi padre tuvo cáncer y él tiene diabetes tipo 2. Bueno, una tipo 2 que ahora es uno. Y cuando le estaban haciendo la quimio le daban desayunos como el que te acabo de describir. Y yo pensaba, a ver, Los es decir, oncológicos. sí, por eso mismo te lo comento, es decir, a ver, si sabemos que esta enfermedad, el cáncer, se alimenta de glucosa, Mm, ¿cómo le dais esa cantidad? Ya no solo por su azúcar, que obviamente pasaba el día 300, 400. Él me decía, bueno, eso es la quimio. Digo, eso es la quimio, ¿no? Mira lo que te están dando de comer. ujú. Pero al hablar con las doctoras, porque yo sí que lo decía, pero no sabéis lo que tiene. ¿Cómo le dais todo esto de comer? Bueno, no, es que la quimio le hace esa reacción. Digo, bueno, Sí, sabes que la quimio, que si hay una parte que puede ser así, o sea, el fármaco depende un poquito de qué tipo de quimioterapia puede ocasionar un poco de hiperglicemia. También, si le vas a dar esta bomba de azúcar, es que si lo estás entendiendo con más razón, no deberías claro. darlo. Pero también veo eso, ¿no? El decir, ostras, ningún médico de los que yo he hablado y le he comentado ese caso en concreto se ha parado conmigo y ha dicho, voy a mirármelo, voy a leérmelo, voy a intentar averiguar algo. O hacer algo distinto en tu medio de trabajo. Si estás allí, proponer. Exacto. Vamos a proponer y vamos a cambiar, que es un poquito la invitación siempre de este espacio, que cada Ujú. invitado traiga una información de valor para aquellas personas que se dedican a tratar de recuperar la salud de otros, no solo se dediquen a pautar, ¿no? A escribir y tómate y cumple, sino también a hacer intervenciones importantes en su pequeño Sí. espacio para decir, vale, si yo trabajo en un hospital donde soy consciente que la alimentación es fatal y yo hoy, por casualidad, me llegó este vídeo a mi vida, ¿por qué no hacer una pequeña intervención, hablar con tu jefe de servicio y decirle, mira, ¿qué tal si hacemos unos cambios? Porque de poquito, en cada sitio donde se llegue, que es un poco el objetivo de este proyecto, podemos hacer mucho, porque a lo mejor no vamos a tener un impacto en los grandes, porque hay muchas cosas alrededor. Exacto, Pero sí. si cada uno desde su casita está aportando algo diferente, créeme que vamos a lograr mucho por aquellas personas que tengamos alrededor. Y eso es realmente salud. Claro, pero al final yo vuelvo a un poco lo mismo, ¿no? Al no ser rentable económicamente, los de arriba no van a dejar nunca Claro, que por todo eso ese llegue lo tenemos que hacer lejos. nosotros abajo, chiquitito. Pero al final piensas, ostras, vale, yo soy un número para ti, pero yo quiero llegar a toda la edad que llegue, pero con una buena calidad de vida. Claro, no No quiero amputada. llegar, exacto, que me falten 2 dedos del pie, que no vea porque mi azúcar me ha provocado problemas de visión. em, Ya, Incluso, es que claro, el azúcar afecta a todo, porque al final el azúcar se desplaza por la sangre. Entonces, donde llega la sangre, que son todas las partes del cuerpo, llega el azúcar. yo, totalmente. Pérdidas de pelo, clapas, pueden ser por el azúcar también. Sí, la parte cognitiva, un diabético mal controlado cognitivamente no está presente. Tú le estás hablando y se pierde. Y tú Sí, como sí, sí, conecta, otra vez traerlo aquí. Y cualquier cosa. las vasculitis que hace, yo que lo primero que hice fue cirugía, claro, a mí me llegaba los pies diabéticos, eso para hacerle cura desde cirugía, yo creo que eso y unas cuantas cosillas más allí que no son fáciles, tú como ser humano dentro de, ¿no? Porque al final te toca y lo terminas adaptando y es parte de tu normalidad en tu trabajo.
Pero claro, son olores totalmente putrefactos del tipo de bacterias que se comienzan a Sí, cultivar cuando hay tanta glucosa en sangre, porque las bacterias comienzan a alimentarse de esto y hacen una proliferación tan grande, es como le estás dando comida claro, y se claro, luego estás en un reproducen. hospital donde hay una pseudomonas fatal y se lleva todo lo que se puede llevar. Y de allí, bueno, que hagan una sepsis y puedan fallecer, incluso depende del tipo de infección que hacen. Claro, pero es que no existe un protocolo de prevención. No, Es decir, a mí nunca me ha dicho un doctor, por estar, yo qué sé, si estaba 3 días alta a la hora de la merienda, decirme, ¿por qué no meriendas otra cosa? ¿O por qué no comes otra cosa si la postprandial no será tan alta? mm, Bueno, pues pínchate más. Bueno, pero ve a mirar qué estoy comiendo ese día, porque igual esa comida no me está ayudando. claro. Pero es que es una cadena muy grande, porque, por ejemplo, incluso en los coles, ¿no? Estas dietas están comprobadas por un nutricionista. Y yo he visto, al trabajar con niños, he visto dietas de primero pasta, de segundo tortilla de patatas y de postre una fruta. Y pensaba, ¿pero cuánto hidrato hay aquí? Ya. ¿Cuánto azúcar se está comiendo este Y niño? que va a querer más. Claro, Dopaminérgicamente va a querer más. crea esa adicción y crea esos picos que tienes esa subidita, tienes esa subidita, después cuando empieza a caer es cuando tu cuerpo pide más azúcar. Mm, Claro, el azúcar, si partimos de la base que es más adictivo que la cocaína, entiendes muchísimos procesos de estos que pasan, de ya. por qué la gente cada vez come más, come peor. Bueno, no pasa nada si un día pico. No, obviamente, si un día te comes una galleta, yo también me he comido una galleta, no me ha pasado nada. Pero Pero tu 80-90% tengo, está bien. pero tengo que entender que, primero, en qué situación me estoy comiendo esa galleta y para qué. Ya. ¿Para qué la quiere mi cuerpo? ¿Es para sustituir alguna cosa emocional? ¿Es porque realmente tengo una necesidad fisiológica, como puede ser una menstruación? Ujú. ¿Para qué quiero esa galleta? O una hipoglucemia. También, bueno, las hipoglucemias, lo mismo. ¿Qué pasa? Una de las sensaciones es quiero comer, pero quiero engullir todo el azúcar que encuentre. Mm, Si realmente la mayoría de hipoglucemias te sientas, respiras, te calmas, tu cuerpo sabe conseguir azúcar, sabe crear azúcar. Desde el mismo páncreas, con el glucagón, como a través de procesos, desde el hígado, los riñones, sabe crear azúcar. Y aparte, que tenemos muchas reservas en el cuerpo. ya, ya. Podemos ¿Qué va a buscar? Va conseguir, a tirar de donde sea. exacto, pero que es más fácil, bébete un zumo, ten otro pico y Lo que pasa es estamos que, claro, un otra paciente vez. con hipoglicemia, ojo, que se pone tan fatal, tan fatal, que el entorno es imposible que no quiera gestionar una ayuda inmediata. Y claro, lo más rápido es dar azúcar, incluso lo más rápido es dar la vía endovenosa, que para eso está la dextrosa en suero. A ver, el problema es que se mete mucho miedo, para mi Ujú, gusto, con esta enfermedad. Hay que explicar las cosas como son, porque al final es una cosa importante que afecta a muchas otras cosas, que puede tener muchas consecuencias, pero no hay que tener ese miedo. Yo me acuerdo, mi madre casi se abre la cabeza la primera vez que me pinchó el glucagón. ¿Y por qué casi se la abre? Por ir nerviosa, por pensar que no tenía 2 minutos para pincharme. ya. En esa situación ella me encontró haciendo espasmos en la cama, tener que bajar corriendo a buscar el glucagón, subir, pues se dio un golpe, casi se abre la cabeza. Encima rompió el glucagón, tuvo que bajar a por otro. Por suerte, ella es verdad que mentalmente le encanta hacer yoga, meditación, todas estas cositas, y cogió un segundo y hizo como, vale, Con calma, basta, gestiono ¿vale? O sea, y vale, acciono. está mal, ya la estoy viendo, está haciendo espasmos, ok, pero no me va de 2 minutos y quizá yo no me abra la cabeza para llegar allí. Ya. Claro, si se mete ese, no, no, hay que pincharla ya porque se te va. Bueno, sí, no la dejaré 3 horas ahí tumbada, pero tengo ese ratito de me calmo, respiro, preparo las cosas bien y la pincho. No pierdo el tiempo, pero tampoco voy a 50.000 por hora. Claro. No estoy aquí tan nerviosa que me voy a hacer daño hasta yo. Claro, pero para eso tiene que haber un nivel de educación tan amplio, tanto en familiares como al propio paciente, para que todo el mundo que esté cerca sepa cómo hacerlo. Y el nivel Y eso no lo gestión hay, de estrés también, claro. porque al final son situaciones que obviamente visualmente ya te afectan, porque estás viendo a lo mejor un cuerpo ahí que está inconsciente moviéndose. Pálido, Sí, 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 pálido, frío, moviéndose. Si habla, está diciendo cosas que no tienen ningún sentido. Pero en ese momento es como, vale, yo estoy bien, estoy serena, ok.
soy la responsable. Pues me paro, analizo la situación, ¿qué tengo que hacer? Lo extrapolas a cualquier sitio y casi todas las situaciones del mundo, de la vida cotidiana, si hiciéramos esto nos ahorraríamos un montón de problemas. Total. Porque es como acción-reacción. Bueno, para, un minuto, no hace falta que estés 3 horas parado. Pero igual ese minuto te da otro punto de vista, otra perspectiva que tú dices, ok, como por ejemplo, ¿no? Esa ansiedad por una galleta. La ga- Para, Para. respira, toma agua. Sí, porque muchas veces confundimos el hambre por sed. Con deshidratación, sí, 100%. La mayoría que tiene atracones hay una deshidratación grande en el medio. O lo mismo, ostras, ese conocimiento, ¿no? de uno mismo. Si estoy teniendo atracones cada 2 días, quizás que haya algo emocional que no estoy tratando. Y lo quiero sustituir con la comida, que ahí es un poquito Exacto, normalmente el el dulce, mindfulness que hay para la el dulce es alimentación también. el afecto, el cariño, el amor. Entonces, ¿qué estoy tratando de llenar? Pero cuesta un montón poder parar en esta sociedad que además va a 100.000 por hora. Total, 100%. ¿Qué mensaje le darías a tu comunidad? Que no se estresen. Que vivan sin estrés alguno. No, pero es verdad, o sea, el hecho de... Es que puedes salir a la calle y no volver. Vivimos como si, no, o sea, tenemos 80.000 años de vida. Bueno, A lo mejor no. es que igual esta misma tarde, yo qué sé, coges el coche, pasas un paso de peatones y es tu último momento. Ya. Y te has perdido todos estos años nervioso, enfadado. Trabajando, imparable. Sí. Encima, pensar soluciones de cualquier tipo o hacer cualquier gestión, ya sea con comida, con rutinas, con hábitos, nerviosa o estresada, es lo peor que puedes hacer. 100%. Entonces, eso y movimiento. A Movimiento y moverse. buena alimentación. Ese pack. Marta, muchísimas gracias por venir, A ti. por regalarnos todo tu conocimiento desde lo que haces en tus terapias, como tú como paciente, que eres la primera paciente que viene al podcast y que nos da, Sí, bueno, todo lo que nos brindaste el día de hoy. Muchísimas gracias por haber venido Gracias a a ti, MSL. Ariana.